A ver, aquí tenemos, vamos a empezar con la quinta auxiliatura, que va a ser acerca de dinámica de una partícula. Vamos a iniciar con la introducción a lo que es la segunda ley de Newton y el teorema de trabajo de energía, que es uno de los tres principales teoremas que le va a tocar en su examen. ¿Les digo por los set y las preguntas de examen para movimiento relativo? No, no dijo. Solo 3 ejercicios avanzamos con él. Ya, entonces le voy a dedicar ahorita las preguntas de movimiento relativo antes que yo también me olvide y termino esta clase de dinámica y les digo las preguntas del tema de dinámica. Ah, sí, otra cosa. No se grabó la anterior auxiliatura. Sí, estuve leyendo los mensajes, dijeron que un compañero la iba a grabar, pero al final creo que no la grabó y por eso no nos tienen la clase. Pero envió la foto de los ejercicios en el grupo, ¿no? Sí, sí. Lo que podría decirle a Colosetti es que le envíe el documento sin tantos rayones para que no se confundan, porque no creo que sea conveniente ahorita porque estamos avanzando bien, volver a repetir esa clase. ¿O cuál es su duda con la anterior clase que avanzaron con él? Los ejercicios todo tan fácil, es solamente que en el primero, en el del barco, me complica un poco en la parte final, solo en la parte final. Yo, Ah, digamos, no no, sé. está bien. Entonces yo le voy a decir que la próxima clase, porque con él van a llevar la próxima semana, estamos intercalando, les explique esa última parte ya que no apareció la grabación. Ya, listo. Ya. Movimiento relativo, antes que me olvide. Estaba por aquí, ya. De movimiento relativo, lo único que les puede entrar en el examen no va a ser deduzca el movimiento de traslación porque es muy fácil. Mm, Muy poco probable que les entre movimiento relativo de rotación. El que es más 100% seguro que les va a entrar de este tema es la deducción del movimiento de traslación y rotación. Pero, ojo, ustedes no tienen que hacer la deducción que está desde la página 142, ese pedazo, no. Tienen que hacerlo iniciando desde la deducción, desde el movimiento relativo de traslación de la página 139, proceden a hacer el de rotación, que es el de la página 141, y ya que el movimiento de traslación y rotación es la combinación de ambos, y al final terminan ya uniendo ambas deducciones en lo que es la ecuación con la aceleración de arrastre, la aceleración relativa y la aceleración de Coriolis. Esa es la única pregunta que les puede entrar de ese tema. ¿La deducción de qué? ¿Qué página dijo? Disculpe, auxiliar. La página 142. La combinación de movimiento relativo de traslación y rotación. ¿Y las aceleraciones cuáles dijo? Están ahí en el apunte, si se van a la página dice que la aceleración absoluta va a ser igual a la aceleración relativa más los términos que corresponden a la aceleración de arrastre más la aceleración de Coriolis. ¿Pillaron la página? Del libro del ingeniero, ¿no? O del virus. No, del libro no. El libro, la parte teórica sale netamente de su apunte del libro, solamente nos basamos para hacer la parte práctica en cuanto al uso de las deducciones que él hace en los ejercicios ya prácticos. No, en el libro creo que lo envió, ¿no? En un PDF lo mandó, creo, de relativo. Está adelante de su libro. Bueno, al menos esa vez que yo me lo hice imprimir, el tema de movimientos relativos estaba en desorden, no estaba después de cinemática, sino que si ustedes se van después del tema
dinámica de un sistema de partículas, después de ese tema, ahí está movimientos relativos. Está mucho más adelante. Buscamos el libro del ingeniero, entonces, o como dijo. Vibraciones mecánicas, después está dinámica de una partícula. A ver, qué raro. En mi libro está después de ese tema, porque venía mezclado. Y él dijo, váyanse más adelante, el tema de movimiento relativo está, lo adjuntaron más adelante. Pero era un error de fotocopia, entonces puede que lo hayan ya arreglado, pero bueno, el mío venía después de dinámica. Yo lo tengo después de dinámica, el sistema de partículas. Vibraciones mecánicas, ¿sale? Wow, qué raro. Después de vibraciones viene cinemática del cuerpo rígido. Sí, sí, cinemática de un cuerpo, del cuerpo rígido. Sí. Mm, entonces sí, lo he modificado, porque después de movimiento relativo en mi texto sale cinemática del cuerpo rígido. De cinemática de cuerpo rígido está ahí, atrás, movimiento relativo. ¿Ayer lo vieron? Vayan a cinemática de cuerpo rígido, 2 páginas atrás, es cortita. Ajá, es cortito, por eso. Sí, ¿Ya lo vieron? ¿No está ahí? sí. Ya, es eso nada más, por eso le digo de movimiento relativo, solamente es esa parte, la única pregunta de ese tema que puede entrar en ese examen. Ahí estaba, dice movimiento relativo de traslación y rotación, que es la combinación de la deducción de movimiento traslación y la de movimiento rotación en uno solo, ambos juntos. Pero eso ya vamos a hacer con el ingeniero, ¿no? Porque, ¿por qué tema están ahorita? Dinámica de una partícula. Ya, entonces está avanzando rápido y nos tenemos que apurar. ¿En qué parte de dinámica exactamente? Mm, conservación de energía. Ya, entonces, wow, iniciamos bien, pero está avanzando rápido, ya está casi a la par de nosotros. Entonces, la próxima clase le voy a decir a Jorge que les dé los combinatorios, los ejercicios combinatorios, y de esta próxima semana, de la otra, ya conmigo avanzarían vibraciones. Y bueno, eso sería todo. Los temas concluiríamos para lo que entre el primer parcial. De ahí yo creo que vamos de aquí a 2 semanas la clase de repaso y ya va a estar cerca su examen, entonces vayan repasando. Ya vamos a iniciar con esta clase. Este es un ejercicio básico, posiblemente este es uno de los que puede entrar en su examen. Yo les voy a decir con tiempo si es que me dice él que les va a tomar un examen práctico. Si no me dice nada, concéntrense en la parte teórica. Si el sistema mostrado se inicia desde el reposo, siempre es importante que tomen muy en cuenta esta palabra en cualquier ejercicio que encuentren. La velocidad en un tiempo igual a 1.2 segundos A. Nos pide encontrar la velocidad en ese tiempo del collarín A, que está aquí, y del collarín B. No tomen en cuenta las masas de polea y el efecto de fricción. Bueno, primero que todo, como vamos a avanzar esta parte de la dinámica, que a diferencia de cinemática, donde solamente tomábamos en cuenta el movimiento en sí, pero no las causas que lo producen, aquí va a ser al revés. Vamos a tomar en cuenta el movimiento, pero también las fuerzas externas que actúan sobre él y los que producen ese movimiento. Entonces vamos a empezar con los datos. Nos da un dato de una masa de 10 kilogramos, una masa B. Esta parte es física, no es nada complicado y vamos a recordar ciertos conceptos. En realidad todo mecánica racional es física nada más, pero una combinación de todas las físicas que lleva ustedes, de toda la mecánica. Y nos pide hallar estos datos. Ahora,
Vamos a recordar de cinemática, voy a hacerlo con otra palabra. La siguiente fórmula que ya habíamos deducido, que donde la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y donde la sumatoria de fuerzas ya, ahora esta vez adjuntándole lo que es la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas explicadas en un cuerpo va a ser igual a la masa de este por la aceleración. Entonces, vamos a la siguiente parte. Dice, tomando en cuenta el diagrama del cuerpo libre, primero para el cuerpo A y luego el diagrama del cuerpo libre para el collarín B, vamos a analizar primero el A. Sobre él va a actuar una fuerza hacia abajo que va a ser el resultado de su peso, y nosotros sabemos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Sobre ese peso siempre va a haber una fuerza que se oponga a ese movimiento, conocida como la normal, producto que se está sujetando de la cuerda, y sobre eso también en los ejes lineales van a tener dos tensiones. Si ustedes analizan el movimiento, van a tener dos fuerzas de tensión que van a ir hacia el lado derecho y uno producto de este que está yendo hacia el lado izquierdo, 25 newtons, una fuerza en sentido contrario. Entonces esto va a ser igual a la masa, todo esto resumido, va a ser igual a la masa del cuerpo A por su aceleración. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿por qué pongo eje X y no simplemente F? Digo X. Porque esto es por la segunda ley de Newton. Porque la aceleración se va a dar únicamente en el eje X. No tenemos ningún otro desplazamiento en ninguno de nuestro plano de referencia, por lo tanto, las fuerzas que estamos viendo son simplemente aplicadas por la aceleración en el eje X. Tomando como sentido de referencia positivo el derecho. Ya si ustedes lo quieren cambiar, es decisión de cada uno. Entonces, sumando la fuerza en el eje X, vamos a tener que 2T, perdón, me equivoqué. 2T, porque esto está yendo al lado derecho, es positivo, menos una fuerza que va hacia la izquierda, menos T, todo esto va a ser igual a la masa A por la aceleración sub A. Donde estoy reemplazando datos, si yo sé que mi masa, mi cuerpo A mide 10, va a ser 10 aceleración de A. Esta va a ser entonces mi primera ecuación. Vamos con la segunda, que es exactamente el mismo análisis que el otro. Voy a hacerlo con color verde. Donde vamos a analizar el siguiente cuerpo libre para el collarín B. Es exactamente lo mismo. Dos fuerzas de tensión en sentido contrario y una fuerza de 25 newtons que va a aplicarse para el lado izquierdo. A actuar sobre esta la fuerza del peso, que va a ser igual a la masa B por la gravedad. Y la fuerza que se opone al peso, la normal en el cuerpo B. Entonces, analizando la sumatoria de fuerzas, nuevamente en el eje X, porque la aceleración se mueve únicamente en ese eje, sería igual a la masa B por la aceleración en B. Entonces, vamos a tener 2T menos, aquí no le puedo poner T porque ya me da directamente el valor de esa tensión que está en el sentido contrario, que va a ser 25. Todo esto igual, ¿cuánto es la masa del collarín B? Me dice que es de 15. Aceleración en B. Donde al final, si yo llego a despejar T, voy a tener lo siguiente. Este 2 va a pasar a dividir y este va a pasar con signo positivo, ¿no? Haciéndolo un poco más directo, me va a quedar 12,5 más 7,5 aceleración en B. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora, vamos a hacer con color azul. Ahora, debido a que el sistema de masa que nosotros tenemos
dependiente. Podemos determinar una ecuación de ligadura. La ecuación de ligadura es prácticamente lo que ustedes llevaron en cinemática con mi compañero, donde íbamos a tomar la siguiente relación. Quiero que me sigan esto. 2 veces la distancia hacia el punto, o sea, porque estamos tomando todavía en el sistema de partículas, digo, dinámica de partícula, vamos a tomar este collarín como una partícula y este otro como otra. Aquí hay un error, bueno, a lo mejor no es un error, en el libro lo plantea de esta forma, pero no quiero que se confundan. Él está tomando todo este cuerpo con una partícula. Y no quiero que se confundan que digo, pero la distancia sería esta de aquí. Y por eso está mal que pongamos 2x. En realidad está tomando la partícula, la distancia en la que se dobla la cuerda. ¿Se acuerdan cuando llevaron ese ejercicio de poleo? Sí, Exacto, vamos a repetir lo mismo, pero ya vieron que solamente aumentamos la segunda ley de Newton, nada más, y vamos a ver que al final vamos a aumentar lo que es el teorema de energía. Más B, porque hay una distancia hasta el punto B, y al final vamos a tener más la diferencia entre el punto B menos XA, que es esta parte de la sección de la cuerda. Todo esto va a ser igual a la longitud total, donde al final yo, simplificando, va a ser XA, porque 2XA menos XA me va a dar XA más 2X sub B. Todo esto igual a L. Donde yo, obteniendo ya esta ecuación, recuerdo que puedo sacar ya a través de la distancia, puedo sacar mi velocidad, y a través de la velocidad también puedo sacar la aceleración. Entonces voy a tener la tercera ecuación, donde simplemente ya aplicando derivada todo con respecto al tiempo, derivando derivada de x con respecto al tiempo, me va a dar la velocidad en el punto A, derivando 2, la distancia del punto B con respecto al tiempo, me va a dar, como es una constante, una multiplicación, 2BA, todo esto igual, L es una constante, la derivada de una constante es 0. Cuarta. Y lo mismo para la aceleración, derivan doble derivada de la distancia con respecto al tiempo, o una derivada de la velocidad con respecto al tiempo, me va a dar la aceleración en el punto A, más 2 veces la aceleración en el... Oh, aquí me equivoqué. Era B acá. En el punto B, todo esto 0, 5. Entonces ya tengo esa ecuación, sustituyo. ¿Dónde puedo sustituir? Vamos a ir un poco, voy a hacer más chiquito para que se pueda ver. Ahí. No, verde no, azul. Ya de aquí yo puedo sacar, entonces, que BA va a ser igual a menos 2 veces la velocidad en el punto B. De la misma forma, la aceleración en el punto A va a ser igual a menos 2 veces la aceleración en B. ¿Dónde? Yo en mi ecuación, en esta ecuación, yo puedo reemplazar directamente lo que es la ecuación. Oh, me estoy adelantando, no es en esta ecuación. 12, 5, es en esta de acá. Van a disculpar. 10, ¿dónde está 10? Acá. Entonces, 10A sub A era igual a T, ¿no ves? Porque 2T menos T me daba T, esto igual a 10 A sub A. Donde reemplazando entonces T va a ser igual a 10 por, entre paréntesis, menos 2 veces A sub B. Entonces esto me da igual T menos 20 A sub B. Y ahora sí, vamos recién a reemplazar en la ecuación 2 con otro color a veces.
donde al final, como t es igual a menos 20 a sub b, voy a reemplazar el 20 a sub b en esta parte de t. Todo esto igual a 12,5 más 7,5 a sub b, donde despejando a sub b, ¿cuánto me va a dar todo eso? Esto va a pasar con signo negativo, menos con menos, y al final 12,5 menos 27,5 sobre 12,5, ¿cuánto sale? Menos 0,4545. Ya, gracias. 45, 45. Ahora, lo único que ustedes tienen que hacer aquí, si les toca este tipo de ejercicio en el examen, nunca se olviden, uno, primer paso, hacer su diagrama de cuerpo libre. Segundo, que las unidades que estén aplicando vayan acorde a su sistema de unidades que estén utilizando. Y segundo, el sentido de la flecha. En física siempre es importante que en este tipo, al menos en la parte de cinemática y dinámica, siempre pongan entonces este tipo de nomenclatura a la hora. Pueden dejarlo así, está correcto, pero también pueden dejarlo de esta forma para que sea un poco más entendible cuando lo pongan en su examen y él lo vea de esa forma. Que la aceleración en el punto B va a ser de 0,4545 metros segundo y una flecha, que esto se va a significar el signo menos, porque para nosotros en nuestro sistema de referencia que habíamos puesto de manera inicial, estábamos adjudicando que a la derecha iba a ser el sentido de nuestra fuerza de forma positiva. Entonces, si aquí nuestra aceleración se nos sale de signo negativo, no significa que esté retrocediendo, simplemente que nuestra aceleración está en el sentido izquierdo, está yendo en sentido, con dirección al sentido izquierdo. Y lo ponen de esa forma. Ambas son formas correctas de ponerla, pero yo les recomiendo que en el examen lo pongan de esta forma para que vean que sí están tomando en cuenta lo que es el sentido de la fuerza en su eje de referencia. Una vez hecho eso, vamos a partir con el siguiente. Ya sacamos la aceleración B, pues simplemente ya lo reemplazamos, ¿no? Que vamos a reemplazarlo en esta parte de... Okay. Nuestra aceleración A era igual menos 2 veces, ponemos el signo menos 0,4545. ¿Esto cuánto sale? (0,909) positivo metros sobre segundo. Esto quiere decir que nuestra aceleración está yendo para este sentido, ¿no? En el punto A. Ya simplemente, ya teniendo la aceleración en A, la aceleración en B, ¿qué es lo único que van a hacer? Vamos a ir al paso final. Aquí abajo para que se ubique. El paso final decíamos que la velocidad A final va a ser igual a la velocidad A inicial más la aceleración por el tiempo. Como este parte del reposo va a ser 0. Entonces, mi velocidad A final va a ser igual a la aceleración en el punto A, que es de 0,909 por 1,2, si no me equivoco, segundos, ¿no? Porque eso era lo que nos pedía, que lo midamos en el tiempo de 1,2 segundos. Esto me va a dar igual, como este está metros segundo cuadrado. Metros segundo cuadrado por segundo, el cuadrado se va a ir y me va a quedar en unidades de metro segundo, y esa multiplicación me sale
10,908. 908. Está bien, es un valor. Y ya con eso, pues fácil, ya tienen la velocidad N. Entonces la velocidad N, teniendo simplemente al finalizar, lo único que tienen que hacer ya con este último dato es reemplazar de acá, ¿no? Despejan la velocidad en B, que la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A sobre menos 2, o pueden también aplicar la misma fórmula que aplicamos, donde la velocidad en B final va a ser igual a la velocidad B inicial, más la aceleración B por el tiempo. Las dos formas que ustedes hagan pueden sacar de la relación que nosotros sacamos de aquí, o pueden aplicar la fórmula, les va a salir el mismo resultado. Y ya tienen todos los datos que pide el ejercicio. Y eso ya lo dejo como tarea para que ustedes lo calculen y comprueben que sale de las dos formas. Este ejercicio no es largo, pero vieron que fue una combinación de lo que aprendieron en cinemática, pero esta vez solamente adjuntando la segunda ley de Newton, y en esta no vimos conservación del teorema. En el siguiente vamos a ver ya el teorema de trabajo de energía. Pero este ya vieron que solamente se le aumenta conceptos. Si ustedes tienen el concepto, la teoría clara, los ejercicios son fáciles. Solamente reemplazan datos. Ahora, este es corto. No, me quedan 10 minutos. ¿Será que lo podemos hacer esto en 10 minutos? Un collarín de 1,5 kilogramos se une a un resorte, dice, y se desliza sin fricción a lo largo de una varilla circular en un plano vertical. Si la tensión en el resorte es de 70 newton y la velocidad del collarín es de 3,8 metros segundo, cuando pasa por el punto A, determine para ese instante las componentes radial y transversal. Pequeño recordatorio: cuando ustedes vean en un ejercicio las componentes radial y transversal, tienen que saber que la aceleración radial va a ser un equivalente de la aceleración normal, perdón, aceleración tangencial, porque radial significa que está con respecto al radio, tangencial que va a ser siempre tangente al movimiento. Y la aceleración transversal, estas aceleraciones eran de coordenadas intrínsecas. La aceleración transversal va a ser un equivalente de la aceleración normal. Estas son aceleraciones en coordenadas cartesianas. La aceleración normal está con respecto a la aceleración transversal, que era lo que vimos conmigo en la anterior clase, va a ser aquella aceleración siempre normal al radio de curvatura. Entonces siempre aceleración normal o transversal va a aparecer cuando ustedes tengan radios de curvatura en su movimiento. Si su movimiento es lineal, simplemente van a tener la aceleración tangencial o radial, que va a ser siempre coincidente con la velocidad, porque la velocidad también es un vector tangente al movimiento. Auxiliar, y la aceleración angular no usamos ahí. Eso es cuando hay movimiento centrífugo, ¿no? En este momento no estamos viendo eso, se lo vas a ver más adelante con los ejercicios combinatorios, pero simplemente estamos haciendo una relación entre la transversal, la normal, la radial y la tangencial. Este no es un ejercicio de movimiento centrífugo. Ok. Y también no hay velocidad, no estamos estudiando aquí la velocidad angular todavía. La velocidad angular lo van a ver conmigo en vibraciones. Ahora, una vez hecho eso, vamos a aplicar lo siguiente. Primero que todo, es importante que nos pide el ejercicio estudiar específicamente lo que sucede con la partícula cuando llega en el punto A, en esta posición de la rueda. Entonces, ¿qué voy a hacer yo?
Primero lo que me interesa es entonces hallar este ángulo, ¿no? ¿Cómo hallo ese ángulo? Si yo recurro a la relación trigonométrica de tangente de un ángulo, siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, mi cateto opuesto, ¿cuál va a ser? Pues va a coincidir con el radio de la rueda. ¿Cuánto es el radio de la rueda? 125 milímetros. Mi cateto adyacente simplemente me da estas dos distancias, pero por análisis, entonces mi cateto adyacente va a ser la suma de la distancia de lo que hay del punto D hasta el perímetro de la rueda, que es de 175, más el radio de la rueda, ¿no? Que es de 125. Esto me va a dar igual a 125 sobre 300, si no me equivoco. Entonces, el ángulo A va a ser igual ¿a cuánto? Despejando ángulo. $22,61. 22,61. Gracias. 22,61, muy bien. Ahora, ya tenemos el ángulo, nos vamos directamente con el diagrama de cuerpo libre, donde en este punto, no se olviden, vamos a tener la fuerza, el peso, que el peso es igual a la masa por la gravedad, la normal, la fuerza que siempre se va a oponer al peso, y vamos a tener una fuerza en este sentido con este ángulo. Porque si nosotros aplicamos por trigonometría, el ángulo que está aquí se va a repetir en esta parte de acá, ¿no ven? Alfa, que es el ángulo que tenemos acá, y esta fuerza es la fuerza aplicada por el resorte. Entonces, esto va a ser igual a la aceleración tangencial, tangente al movimiento, por la aceleración normal multiplicada ambos por la masa. Normal porque siempre va normal hacia el centro del radio de curvatura. Y esto es por convención, si quieren lo podemos tomar de esta forma. Esta vez estoy cambiando mi sistema de referencia, arriba positivo y para este lado positivo. Esto es para que los valores que me salgan ya todos sean positivos y no negativos. Pero si quieren también lo podemos ocupar como he usado de manera convencional, que se mantenga que para la derecha sea positivo y para este lado negativo. Pero esta vez lo voy a variar porque hay que practicar igual el uso de coordenadas. El ingeniero a veces cambia en sus ejercicios deductivos el sistema de referencia y los chicos se pierden, pero es bueno que ustedes sepan siempre ubicarse, que independientemente de cómo miren el ejercicio, si ustedes respetan su eje de referencia, los números que saquen, solamente la magnitud va a ser igual y el sentido va a ser lo que va a variar. Entonces, bajo esta consigna que estoy aplicando, para mí, ¿no? Que en este ejercicio lo estoy viendo de esta forma, la sumatoria de las fuerzas tangenciales primero, donde estoy diciendo que para este sentido va a ser positivo, va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces, aquí es igual a la fuerza tangencial, pero en el sentido del eje X. Pues este va a ser como otro triángulo, ¿no? De esta forma, donde la fuerza del cateto adyacente aplicada por el resorte va a ser igual la fuerza del resorte por el coseno del ángulo al que has aplicado, igual a la masa por la aceleración tangencial, donde al final la aceleración tangencial va a ser igual a la fuerza coseno del ángulo sobre todo esto, sobre la masa. Donde al final, reemplazando datos, el ejercicio, ojo, me va a dar que la fuerza
el aplicado por el resorte es de 70 newtons, el ángulo ya lo pillé, 22,61 grados, y mi aceleración, la masa del cuerpo es de 1,5 kilogramos. Reemplazo esos datos. Vayan calculándolo, déjese acabar el tiempo. 43,08 metros sobre segundo cuadrado. Ya, sí. 0,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la aceleración normal, ¿se acuerdan cuál era el concepto de aceleración normal, que es un equivalente a aceleración radial? Va a ser la velocidad al cuadrado por el radio de curvatura, de acuerdo al concepto, ¿no?, de coordenadas intrínsecas. Entonces, si yo sé que mi velocidad inicial, que me da el ejercicio, es de 3, dice que la velocidad de collarín es de 3,8 metros sobre segundo, ya me está dando la velocidad, lo cual me facilita bastante en los cálculos. ¿Qué hice? 3,8 metros sobre segundo. Todo esto al cuadrado. Sobre el radio de curvatura. Mi radio de curvatura me daba de 125 milímetros. Pero, importante, no me vayan a poner aquí los milímetros. Trabajamos en el sistema de referencia, sistema de unidades. Entonces va a ser por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Entonces la aceleración normal va a ser igual. 115,52. Ya está, terminamos este ejercicio. Corto la clase y lo vuelvo a añadir ya.